is no one else like you. There is no one else like There is no one else like you. Where your throne. ليس مثلك يا رب. There is no one else like you. There is no one else like you. ربنا ليس مثلك يا رب. There is no one else like you. Shabbat Shalom para todos. Qué buen tiempo de estar con nuestro Abba en este Shabbat, disfrutando. A todos los que se vayan a conectar en este video, en este día de Shabbat, y a todos los que en algún momento ven el video, sea un buen tiempo para todos ustedes. Comenzando este tiempo de la transmisión con algunos problemitas, pero acá estamos nuevamente para poder transmitir, como siempre decimos, al menos una idea, un pensamiento, una pequeña enseñanza en cuanto a la porción que nos toca hoy. Y hoy estamos casualmente meditando en Éxodo capítulo 25, y esta porción abarca desde Éxodo capítulo 25, desde el versículo 1 al capítulo 27, 19. ¿Sí? Tenemos ahí las porciones de la Torá. Luego tenemos la Haftará, la sección de los profetas, desde Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 16 al capítulo 6, versículo 13. Y luego en la porción de los escritos del primer siglo, sería en el Brit Hadashah, o el mal llamado Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 15. Entonces, para esta ocasión, para este tiempo de Shabbat, estamos meditando en la porción, o en la parashá, como se le llama, la parashá Terumá, donde nos habla acerca de una contribución o una ofrenda, dice. Vamos a leer las escrituras para tener un poco claro lo que nos está diciendo aquí en las escrituras acerca de esta porción. Como siempre decimos,
Una parashá abarca muchos capítulos y por ende muchos temas y muchas cosas que podríamos hablar, pero nos centramos en uno o dos para poder meditar en un pensamiento, ¿no? Así que quiero compartirles el comienzo de esta porción, en el capítulo 25, en el versículo 1 en adelante. Y dice así: y le habló Moisés diciendo, y Dios le habló a Moisés diciendo, diles que tomen una ofrenda para mí, que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla. Y luego da la descripción, dice, esta es la ofrenda que deberán tomar de ellos: oro, plata y cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino fino y pelo de cabra. Y luego da otras descripciones, pero bueno, eso es lo primero que empieza a describir. Tenemos el versículo 5, dice, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tajallo, de tejón y madera de acacia. Aceite para las luminarias, muy importante, porque recuerden que en esta porción abarca el pedido de la construcción de la menorá. También habla del aceite para la unción y el incienso también aromático. Y luego tenemos las piedras para el éfod, recuerden, del Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y también dice, háganme, y el versículo 8 es muy importante porque lo vamos a tomar, por decir así, conectar con el versículo 1 y el versículo 8 del capítulo 25 de Éxodo. Y dice, háganme un santuario y yo habitaré en ellos, de acuerdo a todos los diseños que yo te muestro, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus accesorios, así deberán hacerlo. Muy interesante si nosotros vamos, seguramente tiene otra versión ustedes. Quiero leer la porción de los profetas porque está bueno poder relacionar un poquito a la hora de elevar este pensamiento o dar esta idea, porque como les decía, quizás a veces podemos hablar de muchos temas, pero quiero centrarme en algo y poder así plasmar la idea que queremos en esta porción. Entonces, como les decía, Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 16, dice así: sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y de los de Irán, dice, de Hiram, de los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Vamos viendo algunos detalles de lo que leímos, de cada una de las escrituras. Entonces, estos versículos nos está hablando de los materiales que debían traerse para la construcción del Mishkan o el tabernáculo, y luego lo que es llamado el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash es el primer templo, el segundo templo, pero acá estamos hablando de Salomón en la construcción del primer templo. Esta es la porción de los profetas que tomamos para este día. Entonces dice el capítulo 6 de Primera de Reyes, en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó él a edificar la casa de Adonai. La casa que el rey Salomón edificó a Adonai tenía 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y a lo ancho delante de la casa era de 10 codos. Y bueno, luego da toda la descripción que debía hacerse. Pero muy importante el versículo 13, quiero leer, versículo 13 del capítulo 6 de Primera de Reyes, que es la Habrará, la conclusión, dice así: y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel,
y no dejaré a mi pueblo Israel. Entonces quiero poder hacer esa conexión en esta tarde de Shabbat con la porción que corresponde a la Torah, a los primeros libros, y también la conclusión que es la Hasdara, para la sección de los profetas. Entonces, muy importante, las primeras palabras que dice el capítulo 25 de Éxodo, en el primer versículo, y dice así, vuelvo a leerlo nuevamente. Y le habló Dios a Moisés diciendo, transmítele a los israelitas lo siguiente, diles que tomen una ofrenda para mí. Voy a leerlo en otra versión y para que veamos un poquito la forma en que está haciendo este pedido. Dice, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Entonces quiero ahora hablar un poquito acerca del pensamiento, o sea, cuál es el pensamiento que quería compartirles en esta tarde de Shabbat, en esta transmisión. Muy interesante, y viendo un poquito esto en la semana y como decimos siempre, rumiando, masticando este pensamiento. La palabra terumá, que corresponde a esta porción, significa ofrenda o contribución. Pero si nosotros nos ponemos a ver también uno de los significados, o sea, lo que significa la palabra terumá, tiene que ver con elevación. Elevación. Quiere decir que esta palabra nos va a llevar a desarrollar un pensamiento muy, pero muy interesante, porque si lo volvemos a leer, yo quiero que lo leamos de esta manera. Vamos a el capítulo 25, del versículo 1, siempre trabajando ese versículo, ¿no? Y luego el 8 también, el cual vamos a conectar. Y dice, entonces, y habló Adonai a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí elevación. Vuelvo a leerlo. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Di a los hijos de Israel que tomen para mí elevación. Entonces, ¿cuál es la idea en esta porción o qué es lo que vamos a decir como un pensamiento? Lo que Dios está pidiendo al pueblo, independientemente de lo material que podían llevar, que está relacionado, lo que Dios está pidiendo al pueblo, lo que Abba está pidiendo al pueblo, que en realidad ellos, y está hablando de una palabra clave que dice voluntaria. Entonces, si nosotros conectamos la palabra terumá y voluntaria, Dios está pidiendo el ser elevados de manera voluntaria. Y como siempre decimos, esto tiene que ver con algo concreto, porque se entregan ciertos materiales que son muy importantes para la construcción del Mishkan, para la construcción de la casa de Adonai, del tabernáculo. Pero si nosotros vamos a llevarlo esto a una aplicación hoy, en el sentido no tenemos, no está el templo hoy, no tenemos todavía la construcción, pero sí recordemos que nosotros, como dice el Brit Hadashah, somos el templo, somos el templo. Entonces, lo que se está pidiendo aquí es que voluntariamente se eleven o nos elevemos para Él. Si nosotros ponemos en otras palabras también, es como que Dios está pidiendo, y quiero esto, no está afuera, al contrario, esto nos está introduciendo verdaderamente en lo que está sucediendo a nuestros alrededores, en lo que está pasando en todo el contexto, podríamos decir, de pandemia, el nuevo orden mundial, de todo lo que se está viviendo y hacia dónde está yendo todo, porque sabemos que según la profecía bíblica estamos en tiempos ya finales, donde estamos viendo muchos acontecimientos y aún muchos silencios, como decimos, muchos silencios también hablan, pero que están dentro de una, podríamos decir, dentro de un plan, pero que todo está en control de nuestro Abba, en control del Eterno. Las profecías son claras de todo lo que está sucediendo y de las cosas que van a acontecer. Entonces, ¿qué está pidiendo Dios en esta porción para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el pensamiento
el cual hoy quiero compartirles. Y el pensamiento en decir central, lo que está sucediendo aquí en la porción es que Dios está pidiendo a su pueblo, a los hijos, porque dice, di a los hijos de Israel, a la descendencia de Israel, di a los hijos de Israel, que se eleven para construir ese templo. Que se eleven de manera voluntaria, de manera voluntaria. Muy interesante que Dios está pidiendo a su pueblo el ser elevado, pero de una manera voluntaria para construir, para levantar. Mire, el Brit Hadashah está lleno de textos que nos habla acerca de ese edificio. También el cuerpo de Mashiach que está siendo levantado, edificado. Entonces, ¿cuál es el pensamiento del cual la porción nos está diciendo? Es que debemos, como hijos de Israel, elevarnos. ¿Por qué le digo que esto tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy? Tiene mucho que ver. Y pensemos por un poquito. ¿Qué es o cuál es nuestro aporte o cuál es nuestro trabajo en los días en que vivimos, en el contexto en el cual nos toca vivir, en esta generación, y cuál es nuestro aporte, nuestro trabajo en medio de esta generación? Piense por un momento. No me conteste. Si quiere lo puede escribir, pero pensemos por un poquito, reflexionemos juntos. ¿Cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi parte? Y esta porción me habla o me instruye o me lleva a pensar, a reflexionar. Si yo soy alguien que está a un costado, solo mirando, o soy alguien que voy a ser parte por medio de esa contribución, como dice aquí, de esa ofrenda, o de esa elevación, o sea, o de eso que voy a traer voluntariamente. Pensemos. Aquí claramente las escrituras dicen en esta porción que Dios está pidiendo voluntariamente que se eleven. Y en los tiempos que estamos viviendo y en los tiempos que nos rodean, las circunstancias que están, valga la redundancia, a nuestro alrededor, requieren de un pueblo que esté por encima de esas circunstancias. Requiere de un pueblo que esté mirando desde otra perspectiva las situaciones, lo que está sucediendo, los acontecimientos que vemos en un sentido global, mundial. Porque aquí Dios está diciéndole, dile, Moisés, a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. Y lo volvemos a leer. Capítulo 25. Que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. En los tiempos que se están viviendo y en los que se avecinan, hay una clave y una necesidad en que su pueblo se eleve, vuelvo a decir, que mire las situaciones, las circunstancias desde una perspectiva más alta, por decir así, más alta, elevada, no desde un plano terrenal, de un plano donde se está viendo las circunstancias, las situaciones, lo mismo que cualquier persona. Para esto debemos recordar que somos el pueblo de Israel, que somos su pueblo, el pueblo que en la porción pasada veíamos, dice, y ustedes me serán para mí especial tesoro. Él nos separó de las demás naciones de la tierra. Por ende, si Él nos separó de las demás naciones de la tierra, no podemos ser igual. Y no es que seamos mejores, sino que Él está haciendo una separación. Y en esa separación, Dios le está diciendo al pueblo, nos está diciendo que somos su especial tesoro, que vamos a ser diferentes a las demás naciones, que vamos a vivir y nos debemos mover por la instrucción que Él da. Recuerden que Él entrega allí en los días enunciados y también en lo que estamos viendo hoy en la construcción. Cada instrucción que Dios da es porque Él, con esa instrucción que nos da, requiere o pide de su pueblo que la cumpla y de esa manera va a ser diferente a las demás naciones, no porque seamos mejor. Para esto necesitamos nosotros vivir acorde a como dicen las Escrituras, cumpliendo su instrucción y
elevándonos. ¿Qué quiere decir? No podemos nosotros, si decimos que somos su pueblo, ver de la misma manera que están viendo todas las personas, las naciones, las situaciones, los acontecimientos que están a nuestro alrededor. De otra manera, podríamos decir que somos su pueblo, pero no estamos teniendo discernimiento, no estamos viendo lo que Dios está haciendo. Recuerden que, y para hacer un paralelo aquí, que cuando el pueblo vivió las plagas en Egipto, también se podía ver que así como el pueblo, los egipcios, estaban siendo afectados por esas plagas, muchos del pueblo podían ver que fueron resguardados en Gosén, en un lugar apartado. Dios guardó a su pueblo. ¿Para qué? Para que ellos no vivieran la circunstancia. Ahora, quizás muchos seguían con quejas, con situaciones en su interior que no podían solucionar esto, de decir, Dios está mandando las plagas y muchos quizás decían, bueno, pero nosotros somos resguardados o no. Sí, Dios resguardó a su pueblo, quizás muchos no lo pudieron ver, no se pudieron dar cuenta. Hoy estamos viviendo en un tiempo donde como pueblo del Eterno estamos siendo resguardados de muchas circunstancias, pero aún Dios requiere que nosotros podamos elevarnos, que podamos ver, que podamos trabajar en la emuná, porque no podemos seguir viendo las situaciones que están aconteciendo desde un mismo plano, desde una misma perspectiva que lo ven las demás naciones. Ustedes saben que en los tiempos que estamos, muchos están con mucho temor, con mucho miedo, con falta de esperanza, sin esperanza podríamos decir, sin paz, sin shalom. Entonces, nosotros, nuestro pueblo, no puede ver de la misma manera, o puede actuar de la misma manera que las demás naciones en medio de este contexto. De ninguna manera. ¿Cómo debemos hacerlo? De una manera diferente. Elevarnos, trabajar en nosotros esa shalom, la emuná, el poder ver las situaciones, los acontecimientos de Dios, la voz del Ruach actuando en medio y llevando a su pueblo a mostrarle en cada momento la dirección, porque si nosotros no lo hacemos, estamos siendo igual que las demás naciones. El punto está aquí, y el versículo 8 dice de esta manera: háganme un santuario y yo habitaré en ellos, de acuerdo a todos los diseños que yo te muestro. El tabernáculo, el diseño de sus accesorios, así deben hacerlo. Recuerden la porción de los profetas, o la Havdará, la conclusión, dice de esta manera el versículo 13 del capítulo 6 de Primera de Reyes. Dice: y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Qué quiere decir? Habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Dios está pidiendo que nos elevemos. Dios está pidiendo que trabajemos en nuestra mirada desde una perspectiva muy diferente a lo concreto, a lo que se ve, incluso a lo que se quiere que se vea, porque sabemos que los medios de comunicación y muchos pensamientos, ideas que hay, es que hay situaciones que están súper mal, que hay situaciones, y como sabemos, todo lo que tiene que ver con la pandemia, con el virus y demás. Y todo un plan que no tiene nada que ver con lo que Dios tiene pensado para su pueblo. Ahora, en medio de toda esta circunstancia hay mucha confusión, hay mucho engaño, y nosotros, su pueblo, tenemos que tener muy claro, muy presente, con discernimiento, con la guía del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo, el poder ser guiados para que a la hora de enfrentarnos a todas estas situaciones que estamos viviendo, porque no estamos exentos, estamos en este mundo, vivimos, caminamos en esta tierra y estamos viviendo las mismas situaciones que las demás naciones. Cuando digo las demás naciones, quiero decir a todas las personas, los que nos rodean. Aquellas personas que quizás aún no han conocido al Mesías, no caminan en la Torá,
estamos viviendo las mismas situaciones. La diferencia está que nosotros como pueblo caminemos siguiendo la luz de esa lámpara que está encendida, como Yeshua dijo, yo estoy con ustedes todos los días, que podamos ver cuando Yeshua también dice, nuestro maestro, yo soy la luz, dice Yeshua. La palabra que nos guía, pero si nosotros no lo podemos ver y no seguimos y no desarrollamos esto de posicionarnos desde arriba, posicionarnos no desde una mirada muy simple, cuando digo simple en sentido terrenal, que no estamos viendo acorde a la perspectiva del Eterno, de su palabra, todas las situaciones que vivamos, que vengan a nuestro alrededor, nos van a molestar, no nos va a gustar, nos va a llevar a la queja y nos va a llevar a no poder entender, a discernir los momentos, las situaciones, lo que Dios está queriendo hacer. Recuerde que toda situación que ocurre a nuestro alrededor siempre está con un propósito para mostrar y glorificar el nombre del Eterno. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Dios se compromete a habitar en medio nuestro. Él dice que pide una contribución para levantar el Mishkan, para levantar el tabernáculo, pero lo que está diciendo es que yo voy a habitar. Dice, Dios se compromete que cuando nosotros trabajamos para subir, para ir a esa... a caminar como Dios pide, ¿no? Desde una perspectiva, en una dimensión diferente, sin estar viendo las situaciones, aunque son reales y las vivimos, no podemos quedarnos con vivir igual a como las personas interpretan los tiempos. Y en esto hay una urgencia de poder estar por encima de todas esas situaciones, de estar por encima de una mirada diferente para poder discernir y para poder caminar de una manera diferente en estos días de la tierra, por decir así. Entonces, ¿qué se compromete Dios? Dice, yo voy a habitar en medio de ellos, yo voy a estar con ellos, yo voy a, en la Haftará dice, y me gusta mucho cómo dice, y no voy a dejar a mi pueblo Israel, no voy a dejar a mi pueblo Israel, y esto lo conecto con las palabras de Yeshua y como prácticamente en todas las transmisiones lo digo, para poder infundir esa emuná, para poder motivar a nosotros a no perder las esperanzas. ¿Por qué? Porque es clave recordar que Yeshua dijo que Él va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Recordemos esto. Ahora, cuando nosotros estamos en pensamientos, y estoy buscando algo aquí en la compu, cuando nosotros vamos a este pensamiento de que Dios no nos va a dejar, como dice la Escritura, y a saber que Él está con nosotros todos los días, eso va a hacer que nosotros podamos mirar las cosas, las situaciones desde otro punto. ¿Por qué? Porque seguimos anclados mirando y escuchando las voces que no debemos escuchar y mirando las cosas que no debemos mirar, que no debemos prestar atención, porque ahí es cuando nos desenfocamos. Aún muchas veces, cuando nosotros prestamos atención a las situaciones que desde nuestro interior, a lo que hay desde nuestra propia concupiscencia, que nos lleva a desenfocarnos, a desalinearnos, a salir, a no estar alineado al corazón del Eterno. Es por eso que esto requiere de un trabajo de todos los días, de subir, de inquirir, de trabajar, en estar por encima, en nuestra mirada, en nuestro caminar, por encima de las situaciones que nos hacen ver, en otras palabras, muchas veces escuchamos las noticias, el reporte de que está todo mal. Escuchamos las noticias de que no hay salida. Escuchamos en las noticias o los comentarios o las personas que tienen mucho temor y mucho miedo, mejor dicho. Entonces, ¿cuántas veces
eso pareciera como que quiere en nosotros también afectar y no poder ver la mano de Dios en medio de nuestra vida, en el actuar, en el caminar diario. Por eso es muy importante, y quiero leerles lo que dice la porción del Brit Hadashah, o el mal llamado Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 2. Pero vamos a leer el versículo 1 también. Pero para tener una idea que lo que estamos hablando también lo vemos plasmado en el Brit Hadashah. Dice, cuanto a la administración para los santos, acá vemos en 2 de Corintios capítulo 9, hablar al Rab Shaul, dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, mire lo que dice, pues conozco vuestra buena voluntad. Si nosotros llevamos otra vez, no solamente en un sentido material, que lo puede implicar, porque elevarnos tiene que ver con todas las acciones de nuestra vida. Cuando nosotros damos, por eso esta porción habla de dar y no de retener. Entonces, cuando nosotros damos, lo que estamos viendo que el dar va a retribuirme algo. Eso sí, Dios lo dijo así. Y por eso acá el Rab Shaul está diciendo, pues conozco vuestra buena voluntad, la disposición. Si lo conectamos con la porción, cuando dice que tomen para mí ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla. Por eso es que estamos hablando de la importancia de, para ser elevados, un corazón que esté alineado al corazón del Padre. Muy importante. Yo no puedo pretender ver las cosas desde un momento, desde una dimensión, de una perspectiva en las alturas, cuando mi corazón no está motivado, no tiene ganas para esto. Porque seguimos anclados, seguimos pensando en que la manera como están pensando todos, porque es mejor, porque no me requiere esfuerzo, o porque en realidad mi corazón, de verdad, desde mi propia concupiscencia, sigue el deseo de ser igual que todos, de todas las naciones que nos rodean. Sin embargo, recuerde la instrucción, recuerde el mandato del Eterno, que es no debíamos ser como las demás naciones de la tierra. Todo esto está conectado. Por eso en esta porción vemos claramente el ímpetu de mostrarnos la necesidad de dar, la necesidad de contribuir, pero la necesidad de que todo esto tiene que ver con estar por encima de las circunstancias. No se puede si no hay un corazón motivado. Acá no solamente dice tomen una ofrenda, vengan y cualquiera de una ofrenda. Hay una condición para aquellos que quieren estar por encima, para aquellos que quieren mirar desde arriba. Y es muy interesante en los pisos, por ejemplo, en un edificio, el que está en el segundo o cuarto piso, nunca va a ver igual que el que está en el piso 18. No va a ser igual. Porque el que está en el cuarto, hasta cierto punto tiene una vista. Pero el que está en el piso 18, de seguro va a poder ver mucho más allá. Porque en la altura me permite ver otras cosas que no lo veo más abajo. Y si seguimos subiendo pisos, le aseguro que va a poder ver mucho más. Hasta va a poder ver ciertos límites. Hablemos de esto en un sentido físico, subiéndonos a un edificio. Ahora, cuando lo llevamos en aplicándolo, por decirlo así, a nuestro diario vivir, a nuestra vida, a nuestro caminar, si nosotros subimos pisos, vamos a poder ver mucho más. Y lo que todos están viendo, o están oyendo, nosotros al subir esos pisos, y esto tiene que ver con inquirir, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con dedicación. Si yo subo esos pisos, recuerde, siempre y cuando tenemos al Mesías. Y el Mesías dice que iba a estar con nosotros. Y recordando eso, recordando y no sacando de vista eso. Yo subo esos pisos, yo digo, Él está conmigo, pero estoy subiendo. Estoy haciendo un esfuerzo, estoy haciendo un trabajo, estoy caminando. Quiero ir por más. Porque quiero ver desde arriba
la circunstancia y no quedarme con la vista acá, sino quiero ir más allá. Porque cuando yo subo más allá, puedo ver lo que otros no están viendo. Pero no por ver más que los demás, sino para tener muy claro las cosas que Dios está haciendo, de las cosas que se están viviendo y de las que se van a vivir. Quizás no soy muy específica, pero creo que en cierta manera que podemos entender la idea, el pensamiento que estoy planteando. Entre esto, con esta idea de dar y recibir, porque de esto nos habla la porción de dar, Dios está hablando, y lo vemos aquí en el primer capítulo que plantea la parashá, en el capítulo 25, del versículo 1 al 8, estamos viendo un momento de dar, en los primeros versículos, pero el versículo 8 parece que hay una retribución o hay otra parte que es nuestro Abba, que Él está diciendo, así como ustedes van a dar, porque ustedes van a tomar esa ofrenda desde un corazón motivado a hacerla, ustedes se van a elevar, porque hay un corazón que quiere elevarse, hay un corazón que quiere subir, entonces ahí dice, yo habitaré en ellos. Yo habitaré en ellos. La porción, la parte de los profetas o la Hafdará está diciendo lo mismo. Y yo no voy a dejar a mi pueblo, dice. Volvamos ahí, por favor. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 13. Y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel. En medio de los hijos de Israel. Y no dejaré a mi pueblo Israel. Y esto también lo vemos plasmado cuando el Rab Shaul dice, yo conozco, dice, la buena voluntad. Dios está diciendo, él estaba diciendo acá acerca de esa contribución, pero siempre recordando que cuando nosotros damos, vamos a recibir. No estamos con un corazón, y no debemos hacerlo con esa motivación, porque de hecho no se va a dar lo que se está queriendo dar o lo que se quiere lograr, es que haya un corazón motivado a dar, motivado a elevarse, pero no con la idea de recibir. Pero aunque no tengamos nosotros la motivación de recibir, Dios se compromete, es decir, ustedes se van a elevar, ustedes van a ir más allá, van a subir los pisos, desde la motivación de su corazón, pero yo, él dice como diciendo, yo voy a retribuirles, la manera que lo voy a hacer es habitando en medio de ellos, habitando en ellos. Y por eso el versículo 8 dice, háganme un santuario y yo habitaré en ellos. Y esto no está separado, y podríamos decir, esto tiene que ver con nuestro corazón, con la habitación, cómo preparamos nuestra vida, ese altar, para que Él habite. No lo podemos hacer mientras sigamos mirando como todos miran, no podemos hacerlo si estamos distraídos, estamos entretenidos en situaciones, circunstancias de la vida que lo único que nos va a hacer es desenfocarnos. Y que cuando vamos a ver a las situaciones, las circunstancias, empezamos con las quejas y a hablar, al igual que hablan las demás naciones. Y empezamos a copiarnos y cuando nos dimos cuenta, hemos sacado nuestro corazón de su instrucción. Es por eso que es necesario para el imperativo en esta porción, de tomen para mí, dice, esa terumá. Vuelvo a decirle, tomen para mí, Dios está diciendo, es como diciendo, tomen para mí el elevarse, elévense, suban, desde un corazón motivado, desde su propia voluntad. Acá el Rab dice, yo conozco vuestra buena voluntad. O sea, estamos viendo en toda la escritura, que nos está hablando de la necesidad de dar, de subir, de presentarnos delante del Eterno, desde un corazón motivado, desde un corazón que esté acorde, alineado al corazón del Eterno. Es necesario, es fundamental para los días en que vivimos, para las circunstancias
que estamos viendo a nuestro alrededor, el caminar con el Eterno, el caminar en su instrucción, el caminar cada día alineados con una visión, con un oído presto a lo que Dios quiere decirnos, a su Ruach, hablándonos, para tener ese discernimiento de cómo movernos. Pero es necesario que haya una motivación en nuestro corazón de quererlo. Dios no nos va a dar algo que no queremos. Porque acá dice voluntariamente. Y yo voy a habitar en ellos. Yo voy a habitar en ellos. Pero háganme un santuario. Elévense. Porque el santuario, como vemos acá el tabernáculo, dice, el versículo 8 lo leo en otra versión, hagan un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hagan un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo, con las ofrendas, los korbanot, todos los holocaustos, lo que se entregaba, ¿para qué era? Para acercar al pueblo. Entonces, el hacer un santuario, estamos hablando de que hay una disposición en nuestro corazón, con esa contribución, con el elevarnos, para no ser igual que las demás naciones, seguir mirando como todos miran. En nosotros lo que estamos haciendo es hacer una habitación para que Dios, a través nuestro, a través de su pueblo, pueda llevar adelante sus planes. Hoy no tenemos algo físico, no está el tabernáculo, pero somos nosotros, el cuerpo del Mesías, el pueblo de Israel. Está llevando adelante, está llevando. Recuerden que en otras generaciones, y como lo vemos en las Escrituras, cada generación hubo un remanente que llevó adelante el plan del Eterno. O mejor dicho, Dios hizo lo que Él quería hacer en cada generación y usó un remanente. Y en los días que nos encontramos no es diferente. De la misma manera, Dios tiene sus planes y hay un remanente, el cual es usado por el Eterno para cumplir esos planes. Pero yo me pregunto, ¿puedo yo ser parte de ese remanente en que Dios esté haciendo cosas si yo no tengo la motivación de estar a la altura de lo que eso significa? Porque acá lo que se pide es la motivación de corazón para elevarse. Se pide la motivación, dice, cuyo corazón lo motive a entregarla. Yo no puedo entregar mi vida y el caminar en la instrucción y el buscar cada día más si mi corazón no está motivado a hacerlo. Si no es de mi voluntad, o si no hacemos las cosas porque hay que hacerlas. ¿Cuántos estamos haciendo cosas porque hay que hacerlo? ¿Acaso está guardando Shabbat porque hay que hacerlo? ¿O porque de su corazón hay una motivación a hacerlo? Porque voluntariamente lo quiere hacer, porque está entendiendo la instrucción. Y proclamar así, como dice Levítico 23, lo mismo que los días señalados, las convocatorias. Pero también el día a día, el caminar, es necesaria la dirección del Ruach para los acontecimientos, para todo lo que se está viviendo. Pero si nosotros no caminamos y no buscamos estar a esa estatura, estar a ese punto en la edificación, en donde Dios está pidiendo que subamos, entonces quizás vamos a perder de vista lo que debemos hacer. Siempre nos preguntamos, ¿cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi función dentro del cuerpo del Mesías, dentro del pueblo? ¿Cuál es mi función? Y de esto requiere, dentro de las funciones, de lo que tenemos que hacer, el poder elevarnos, el buscar e inquirir, en salir de más allá de toda circunstancia y situaciones que podamos estar viviendo y ver cómo los demás lo están viviendo. Necesitamos nosotros elevarnos. Y para elevarnos hay muchas cosas que hay que dejar. Para elevarnos
Significa que voy a dejar principalmente, dejar cosas que tienen que ver con la inmadurez. El estar dando vueltas siempre en las mismas circunstancias. El estar dando vueltas siempre en las mismas situaciones. Estar encajados en situaciones, en cosas que vienen a nuestra vida, que no hacen bien. Y que ya hay momento de soltarlas. Porque si no me van a mantener en ese cuarto piso, viendo solamente ciertas cosas. Pero cuando yo empiezo a subir los demás escalones, los demás pisos, es porque ya lo del cuarto lo dejé, para poder ver más allá. Para poder tener más presente las circunstancias, las situaciones que estamos viviendo. Vuelvo a decirle, esto tiene que ver con algo individual, pero a su vez Dios está trabajando con todo el pueblo, porque lo que Dios va a hacer es a través de un pueblo que vive, que está trabajando para hacer ese ejad, uno, y no para que se vea uno más que otro. Pero debemos subir, debemos subir. Es claro como dice el versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y para casi ir terminando, yo me haría la pregunta, quiero que Dios habite en medio mío, en medio del pueblo. Yo sé que la respuesta puede ser muy obvia, pero por un momento pensemos. Por un momento pensemos qué es lo que queremos. Le doy ahí menos de un minuto. Quiero Dios que habite en medio de mi vida. ¿Quiere o no? ¿De verdad quiere? ¿Queremos? Para esto tenemos que subir. Tenemos que subir, porque Él está diciendo, tomen para mí una ofrenda. Vuelvo a decirle, cuando hablamos de ofrenda, la palabra terumá también tiene que ver con elevar. Dios está pidiendo de mí una contribución. Desde mi corazón, voluntariamente, con un corazón motivado para querer más. Yo conozco hasta aquí he llegado, pero no me puedo quedar años en el mismo estadio. Yo tengo que ir y ver más, tengo que seguir subiendo, de manera cíclica, obviamente, como sabemos. Dios como hace todo en ciclos. Y aunque todos los años parece que vivimos lo mismo, cada ciclo nos va llevando en profundidad a crecer. Pero yo necesito tener la motivación en mi corazón de ser elevado a querer más. A mirar las circunstancias desde otro punto, no del que siempre las miramos. Si no pareciera que no nos elevamos. Recuerde que esto tiene que ver. Cuando Dios dice, habla de las convocatorias, como vemos en esta porción, las 3 convocatorias de peregrinaje, la de subir, está diciendo eso, perdón que diga la misma palabra, o sea, valga la redundancia. Tiene que ver con subir. Tiene que ver con ser elevados. No quedarme en el mismo estadio, no quedarme siempre con la misma idea. Y esto habla también de muchas veces estar estancados, dando vueltas en ese mismo ciclo, dando vueltas en una misma circunstancia. Cuando Dios me pide ser elevado, porque casualmente los ciclos de Dios nos llevan a elevarnos, a ver las cosas en profundidad. No es porque Dios no lo haga. El punto está cuando yo no quiero, porque acá dice un corazón que esté motivado, que lo motive a entregarla. Tiene que haber un corazón que tenga la disposición de subir. Yo puedo subir y no estar en mí la disposición. Yo puedo subir a Shabbat y no estar en mí la disposición de hacerlo. Y así póngale cada cosa. El punto está en que muchas veces no estamos motivados a ir por el próximo piso.
a ver las cosas desde arriba. Y esto tiene que ver con todo. Véalo desde un punto familiar, personal, principalmente como pueblo, cuál es nuestro aporte, porque el caminar y el elevarnos, el subir y desde nuestro corazón y estar alineado con el Eterno, hace la contribución, el aporte para nuestro pueblo, porque Dios está mirando un pueblo, y con ese pueblo, como dice Apocalipsis, estaban aquellos, no estaba diciendo él o ella, estaban aquellos que habían vencido a la bestia. La perseverancia, el persistir en algo, en un objetivo. Entonces, el punto está que Dios está demandando en este día, en esta porción, Dios está demandando a su pueblo subir. Dios está demandando a su pueblo elevarse. Dios está demandando a su pueblo a dejar. A veces es doloroso, porque como seres humanos nos acostumbramos a los mismos pensamientos, a las mismas ideas, a las mismas circunstancias, y nos gusta porque estamos cómodos. Pero Dios nos habla de salir de ahí, de hacer una contribución, de hacer una elevación, de elevar desde nuestro corazón, porque Él quiere habitar en medio nuestro. Entonces, para los días que vienen, y cuando digo los días, puede ser días, años, para el tiempo en que vivimos, es necesario estar elevados. Estar elevados. Ver las cosas desde otro punto. Empezar a ver las cosas más desde como Dios ve a como nosotros las vemos. O como las circunstancias el lugar geográfico nos está influenciando tanto que vemos las cosas como todos las ven. Yo puedo estar donde esté, pero no permitir que el pensamiento que me rodea afecte mi vida y yo pueda ver lo mismo que están viendo los demás, o actuar como actúan los demás. Puedo estar en cualquier lado. Esto le doy el ejemplo. Cuando Dios habla en su palabra y está diciendo que guardemos el Shabbat, habla en el lugar donde estés. Entonces, en el lugar donde estés, hay que guardar Shabbat. Esa es la instrucción. El punto está, y seguimos hablando lo mismo, que la cultura que vivimos, del pueblo que somos, lo podemos hacer en el lugar donde estemos. Pero si nosotros permitimos que las personas que nos rodean o el pensamiento del lugar nos vaya a influenciar, nos vamos a desalinear de la instrucción, de lo que Dios dice, de la forma que Dios está mandando a su pueblo que viva. Recuerde que Él nos separó de las naciones. Cada vez que leemos, estamos en los comienzos de mes o en las festividades, recordamos que siempre decimos, porque Dios no nos hizo como las demás naciones de la tierra, ¿sí? Es así. Pero no porque seamos mejores, sino porque Dios así lo quiso y nos separó, porque fue desde Él. Entonces, hoy, viendo lo que plantea esta porción, le repito, el versículo dice: así dijo Adonai a Moisés, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Elevarnos de corazón, porque cuando sea creada esa habitación, Él va a estar con nosotros. El versículo 9, y con esto termino, dice: conforme a todo lo que yo te muestre, al diseño del tabernáculo, al diseño de sus utensilios, así lo haréis. Me elevo, debemos elevarnos, debemos subir, buscar más arriba, desde la motivación de nuestro corazón, no de mala ganas, porque dice que cuando hagamos esa habitación Él va a estar con nosotros, pero la manera que lo debemos hacer es como Él quiere. Hasta aquí llegamos en esta porción. Para Parashat Terumá, una porción para reflexionar, una porción para pensar acerca en el qué estadio estoy, cuáles son los problemas en los que estoy inmerso y hasta cuándo voy a seguir ahí.
¿Hasta cuándo voy a seguir pensando de la misma manera? Tengo que subir con un corazón dispuesto a hacer esa habitación porque Él va a estar conmigo. Pero la manera que lo debo hacer es como Él quiere. Shabbat Shalom para todos, que tengan un buen término de Shabbat, que tengan una hermosa semana dirigida por el Eterno. Podría decirles desde adelantado, Shabbat Tov, que tengan un buen tiempo en terminar este Shabbat, siempre recordando, como dice el versículo 9 del capítulo 25 de esta porción, así lo haréis, siempre recordando cómo manda Él que hagamos las cosas. Viva en la instrucción, camine en la instrucción, pero no deje de seguir las pisadas del Maestro, porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Shabbat Shalom, Shavuot Tov para todos.